Hola chicos, espero que estéis bien. Como ya os he contado, voy a intentar todas las semanas subir un vídeo donde voy a explicar algunos de los apartados del tema. Vamos a empezar con el tema 8, que es el periodo de entreguerras, y el primer apartado es ¿qué problemas condujeron a una nueva guerra mundial en tan solo 20 años? La primera definición importante que tenemos aquí es la del periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras son todos aquellos acontecimientos políticos, económicos y sociales que se dan en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entre la Primera Guerra Mundial, que acaba en 1918, y la Segunda Guerra Mundial, que empieza en 1939. Tras la Primera Guerra Mundial se da un periodo de paz, de desarrollo económico, de prosperidad, y hay una serie de acuerdos internacionales como el Tratado de Locarno que intenta reconducir de forma positiva las relaciones internacionales. Esto es lo que yo llamo años de buen rollito internacional. ¿Qué sucede? Pues que llega la crisis económica del año 1929 y todo este espíritu de Locarno, todo este intento de reconducir las relaciones internacionales, pues se va al traste. Por esto encontramos tres problemas que nos conducen a la Segunda Guerra Mundial, que son los desequilibrios económicos, los efectos de la Revolución Rusa que ya habíamos estudiado en el tema anterior, en el último que estudiamos antes de la cuarentena, y el último que sería la crisis de la democracia. Bien, en lo que se refiere a los desequilibrios económicos tendríamos que comparar la situación de Estados Unidos y la situación de Europa. Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica del mundo. Europa se ha arruinado y Estados Unidos obviamente aprovecha esta situación para crecer como potencia. Para los americanos estos son los conocidos como felices 20. Son años de prosperidad, sí. Son años de desarrollo económico, pero también hay una serie de aspectos negativos que tenemos que tener en cuenta. Son años de inconsciencia colectiva. Es decir, se da un consumo sin medida y hay un desarrollo de la bolsa que no todos alcanzan a entender, pero que todo el mundo intenta aprovecharse de él. Lo vais a ver muy bien en el vídeo sobre el crash del 29 que os voy a juntar, ¿de acuerdo? Sobre el que me tenéis que hacer un trabajo. Esta situación que se da en Estados Unidos la tenemos que comparar con la situación que se da en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Europa, tras la Primera Guerra Mundial, está empobrecida. Ha sido arrasada. Tener en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos no sufrió las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en su territorio, pero Europa sí. Se destrozaron infraestructuras, se destruyeron fábricas, es decir, la situación económica tras la Primera Guerra Mundial en Europa era desastrosa. Esta situación de empobrecimiento hace que se dé el desarrollo de los ultranacionalismos. Y aquí es donde aparece la figura, por ejemplo, de Hitler o de Mussolini, que vamos a estudiar más adelante en este tema. En lo que se refiere a los efectos de la Revolución Rusa, pues tenemos la aparición por toda Europa de sindicatos, de trabajadores, ¿de acuerdo? Y de partidos socialistas que eran contrarios a la situación de la democracia en ese momento. De todas maneras, también tenéis que tener en cuenta que la situación del proletariado, acordaros de esta palabra que ya hemos estudiado, estos son los trabajadores de las fábricas, pues la situación de la clase trabajadora, de este proletariado, era muy dura. Tras la Primera Guerra Mundial en Europa, azotó con dureza a todas las clases sociales, pero especialmente a las clases trabajadoras. Y todo esto, los desequilibrios económicos, incluso los efectos que tiene en Europa la Revolución Rusa, pues nos lleva a una crisis de la democracia. Inicialmente será una extensión del sufragio universal. Esto quiere decir que después de la Primera Guerra Mundial
las mujeres pueden votar en muchos de los países contendientes, ¿de acuerdo? Pero sucede que estos son democracias jóvenes, es decir, eran países con poca tradición democrática, y cuando llega la crisis económica del año 1929, pues estas democracias jóvenes sufren muchas dificultades, tanto políticas como económicas y sociales. Y se da un fenómeno bastante curioso que ya hemos explicado en clase, y es que aparecen en la Europa mediterránea, aparecen dictaduras apoyadas por la propia monarquía. Os tendríais que acordar, por ejemplo, de lo que sucede en España, que aparece Primo de Rivera. En Italia tenemos a Mussolini. Y luego también tenemos otros países con la misma situación, como puede ser Yugoslavia, Grecia y pues la vecina Portugal. Con esto acabo la explicación del primer apartado del tema. Como siempre, si tenéis algún tipo de duda, me la consultáis a través de Classroom o del correo. Tenéis tarea, echadle un vistazo y no os descuidéis, ¿de acuerdo? Mucho ánimo y nos vemos pronto.